Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Ni los cambios suceden sin novedad ni son automáticos. Ni el Atleti puede cambiar su temporada en el Mundial de Clubes sin incorporaciones, ni el Madrid puede variar mucho de Ancelotti a Xabi Alonso en una semana de entrenamiento. Lo razonable es que en la primera jornada el PSG ganara sobrado a los de Simeone y que al nuevo Madrid le costará bastante dejar de ser el antiguo. Ayer los blancos empataron y gracias contra el Al-Hilal, con Gonzalo Higuaín como únicas buenas noticias, un poco de Güler y Tchouaméni, y lo demás, pues Vinicius no defiende, Rodrigo no marca, Bellingham no es del primer año, el centro del campo no carbura, los penaltis se fallan y atrás hacen más favores que un santo milagrero. De hecho, Madrid y Atleti hubieran necesitado un milagro para cambiar la temporada de la noche a la mañana, y en el fútbol los milagros se llaman fichajes. Así que el Atleti se va a encomendar primero a San Baena y luego a San lateral izquierdo, y el Madrid, a falta de San Cross, lo mismo va a tener que pensar en San Rodri. Pero para todo, hasta para fichar, se necesita santa paciencia. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Con toda la redacción de Deportes de la Ser, aquí estamos, hasta las 4 os vamos a contar todo lo que queremos que es noticia este jueves aquí en Ser Deportivos, que podéis oír ahora en directo, después en podcast, de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en el día en el que vivimos la resaca del debut de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, que os cuento ya en la portada del programa. Claramente el protagonista de las últimas horas es Xabi Alonso, que debutó anoche en el banquillo del conjunto blanco con un empate en el Mundial de Clubes ante el equipo saudí del Al-Hilal, con mucho trabajo por delante y con poco cambio con respecto a lo visto en la etapa de Ancelotti. El nuevo entrenador del Real Madrid pide un poco paciencia. Sabía que esto va a llevar su tiempo, todo lleva su repetición para que cale un poco más. Llevamos 9 días con algunos 3 entrenamientos y esto pues es un proceso. Queremos aprender y lo que queremos ser, eso lleva su tiempo. El buen manejo de balón, la amplitud, tener equilibrio, jugadores entre líneas, poder atacar los pasillos, a la pérdida poder jugar mucho más altos. Ha sido un poco más lo que hemos podido hacer, sin excusa, pero hacía mucho calor y era un partido difícil para coger mucho ritmo, con eso me quedo. Pues con eso se queda y con mucho que mejorar en el Real Madrid. Y mucho en el Atleti, que juega hoy ante el Seattle Sounders con el objetivo de cambiar la imagen del primer encuentro ante el PSG. Su capitán, el del Atleti Coque, tiene claro el cambio que hay que darle al juego. Estamos con muchísimas ganas, ¿no? Obviamente después del jarro de agua fría, que tuvimos el otro día, por decir así, ganas de revancha, ¿no? De salir al campo, de demostrar lo buen equipo que somos, porque al final somos un buen equipo, somos un equipo que esta temporada ha hecho la racha histórica de ganar tantos partidos seguidos. Somos jugadores buenos, lo hemos demostrado este año y tenemos que demostrarlo, ¿no? Mañana y en el siguiente, pero sobre todo mañana porque sabemos lo que nos jugamos, que es una final y tenemos muchas ganas de salir al campo. Mañana porque es a las 12 de la noche, es decir, ya estaremos en mañana. La imagen del cambio que quiere el Atleti, la noticia sigue siendo Nico Williams, el jugador del Athletic Club, que vuelve a dejarse querer al máximo por el Barça y que comienza un culebrón antiguo que él quiere que sea con final moderno. ¿Qué se cuentan hoy en Barcelona, Santiago Valle? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. El Barça y Nico Williams ya tienen un acuerdo cerrado para su fichaje. Lo venimos contando en los últimos días en la Ser. El jugador y el club han recuperado los términos del pacto al que habían llegado el verano pasado, cuando el pequeño de los Williams ya estuvo a punto de fichar por el Barça. Está tan cercano que fuentes del vestuario ya dan por hecho que Nico se unirá al conjunto azulgrana. Queda pagar la cláusula si el Athletic no quiere negociar los plazos de esa cláusula de rescisión, y el trabajo del club ahora es buscar fórmulas para poder generar el espacio salarial necesario para afrontar su inscripción. Lo ven tan cercano en el Barça que incluso Joan Laporta, luego lo escucharemos, ayer anunció un fichaje inminente, es Joan García, y otro muy ilusionante refiriéndose a Nico Williams. Todo tan cerca y a la vez tan lejos. Y la imagen del día es la de una venta muy bestia. En Estados Unidos, en la NBA, la familia Bush, la propietaria de Los Ángeles Lakers, ha vendido el club por una millonada tremenda. Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? 10.000 millones de dólares. Sí, 10.000 millones es lo que va a pagar por los Lakers un fondo de inversión liderado por el tiburón financiero Mark Walter. Va a ser la venta más grande de la historia de una franquicia deportiva. Superará la de los Celtics en marzo, cuando se alcanzaron los 6.100 millones. La familia Bush compró a los Lakers en 1979 por solo
67,5 millones. Además incluye al Forum de Los Ángeles, el mítico pabellón, y los Kings, el equipo angelino de hockey sobre hielo, valorado ahora también en 3.000 millones. O sea que un absoluto negocio redondo. En la familia Más, una familia feliz. Pues batiendo récords empezamos programa y a partir de aquí ordenamos la actualidad, que eso es gracias al equipazo de este Ser Deportivos, con Sonia Luz, Óscar Ejido y Diego Machuca en la producción, Juan Carlos Fernández y Miguel Hijosa como cracks de la técnica, y recuerdo que emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el Mundo, que estáis en Ser Deportivos, que son las 3:05 y que vamos al lío ya. Tras el Real Madrid 1 al Hilal 1 de anoche, hoy es turno del Atlético de Madrid, su segundo partido del Mundial de Clubes, hoy ante el Seattle Sounders. Así que doble comunicación con la sede del partido. Empezamos por lo deportivo del Atlético. Miguel Martín Talavera, muy buenas. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas. Viajes sin contratiempos del Atlético de Madrid hasta Seattle, donde va a disputar esta madrugada a las 12 hora española su segundo partido del Mundialito de Clubes ante el Seattle Sounders. Ya conoce el Lumen Field, el estadio espectacular donde va a disputar y donde han comparecido los protagonistas en el día de hoy. Va a haber 3 cambios respecto a los que perdieron ante el conjunto de Luis Enrique. Van a entrar Jiménez, Coque y Alexander Sorloth, dejando fuera del equipo a Lodi, a Griezmann y al sancionado Clement Lenglet. Gracias, Tala. Y de las novedades a los protagonistas, oímos en la previa las opiniones del entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo, otro compañero de la SER, Seattle, Pedro Fullana. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Paco, el Atlético de Madrid no puede fallar hoy y bien lo saben en el vestuario rojiblanco. El entrenador Diego Pablo Simeone reconoce la importancia del partido de esta noche. Perdimos el otro día, sabemos las necesidades que tenemos nosotros y el rival que vamos a enfrentar, y está claro de que empiezan a ser finales. El técnico argentino sabe que todo pasa por ganar los 2 próximos partidos para estar en los octavos de final. Nosotros nos vemos con las opciones que nos da la competición, y la competición quedan 2 partidos, y a partir de estos 2 partidos las opciones están más que claras. Partido a las 12 de la noche hora española, desde las 11:30 en horario de larguero. Hoy hay carrusel. Como lo hubo ayer con el Real Madrid 1 al Hilal 1, un debut de Xabi Alonso con pocos cambios aún con respecto a Ancelotti. Vamos a Miami, Javier Herráez, buenos días. ¿Qué tal, Joe? Muy buenos días. Sí, la verdad es que nadie está aquí evaluando a Xabi Alonso. Es el primer partido, primera toma de contacto, pero el partido fue horroroso del Real Madrid. El sistema da igual, 4-3-3. Rodrigo intenta recuperarle, pero no está. Vinicius no se va de nadie. Otra vez Tchouaméni central. Defiende en bloque bajo porque físicamente el equipo no puede, y encima falla penaltis también. O sea, bueno, si era la mitad de Ancelotti, Xabi Alonso ni tan mal, porque lo hizo muy bien Ancelotti en el Real Madrid, pero este último año fue muy malo. Físicamente el equipo se cayó y ayer se vio claramente que era un querer y no poder. Vamos a escuchar a Xabi Alonso en la sala de prensa, que pide tiempo, evidentemente. No frustración, no. Teníamos otra intención de poder haber hecho mejor, pero no estaba frustrado. Sabía que esto pues va a llevar su tiempo, que cosas que queremos cambiar, pues hasta que las interioricemos, igual las tenemos que volver a seguir haciendo mal para corregirlas e insistir en ellas. O sea, evidentemente estamos con la exigencia del resultado porque estamos en una competición, pero queremos aprender, y lo que queremos ser, pues eso lleva su tiempo. No estaba frustrado, pero no estaba feliz. Rescato una opinión de Álvaro Benito sobre lo que le falta al Real Madrid en juego y en posición de anoche con Manu en el larguero. Puede ser que falte un 8, ¿no? Creativo. No sé si lo hay, sinceramente, uno que se pueda fichar. No sé si lo hay. Un nivel Real Madrid que pueda, digo, para optar a ser titular. Todo dependerá realmente de lo bien que pueda funcionar el equipo a nivel colectivo, Manu. Si Xavi consigue que el equipo colectivamente sea un equipo muy agresivo, que todos corran, no lo veo tan necesario si fuera un equipo pues con cierto punto de anarquía como ha tenido a lo mejor estos últimos años, ¿no? Donde el Real Madrid la verdad que ha tirado de calidad. Luego más análisis. Ahora más actualidad de la cita mundialista, además del Atlético de Madrid, 3 partidos en la jornada de este jueves. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. En el grupo del Atleti a las 3 de la madrugada el Paris Saint-Germain juega en Pasadena contra Botafogo, y el que gane de los dos va a estar ya en octavos porque ganaron ambos en la primera jornada. En la previa ha hablado Luis Enrique, que responde así cuando le preguntan por dónde pondría él a Vitinha en la pelea por el Balón de Oro. Si mañana fuera Balón de Oro, lo pondría en el banquillo. ¿Qué te parece? A mí me da igual el Balón de Oro. Me importa un rábano los premios individuales. Lo siento, ya di mi favorito en su momento, que es Ousmane Dembélé, sin ninguna duda, pero entiendo que haya todo esto alrededor del Balón de Oro, lo entiendo, es normal, es lo que vende. Lo que sí nos importa es que hoy hay partidos en el Grupo A. En la primera jornada hubo 2 empates, así que hoy busca su primera victoria los 4. El Inter de Miami de Leo Messi, que se enfrenta al Oporto a las 9 en Atalanta, y el Palmeiras juega contra el Al-Ahly en Nueva Jersey a las 6. Pues de lo que se viene a lo de las últimas horas atrás, que es el debut del City con minutos para el Balón de Oro Rodri, como dato que llama, entre otros, la atención. José Antonio Duro, muy buenas. Hola, jugó Rodri 30 minutos para coger la victoria 2-0 del City ante Wydad Casablanca. Es el segundo partido después de la lesión, le falta un poquito de ritmo, pero cambia. El City cuando juega Rodri, ayer se notó. Esta pasada madrugada se cerró la primera jornada, lo hizo
con la victoria 0-5 de la Juve sobre Al Ain, el conjunto de Emiratos Árabes. El partido estaba ya 0-4 al descanso. Musiala, un nombre propio del Bayern, es el máximo goleador del torneo, 3 goles después de completar la primera fecha y además otra tormenta eléctrica. Estuvo parado el Pachuca-Salzburgo 1 hora y media, finalmente ganaron 1-2 los austriacos. Pues eso es lo que hay en competición, la competición que nos tiene entretenidos en este mes de junio, el Mundial de Clubes. Y ahora, en ese Ser Deportivos, llegan más cosas de fútbol, sobre todo de mercado. Donde la primera noticia es que el Español acaba de fichar el sustituto de Joan García para su portería. Elena de Diego, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Con los pericos aún digiriendo la difícil salida de Joan García, el Español acaba de anunciar que el elegido para sustituirlo es Marko Dimitrovic. El serbio firma para las próximas 3 temporadas y llega libre tras rescindir con el Leganés. Tenía cláusula liberatoria en caso de descenso. El director deportivo del Español, Fran Garagarza, ya fue quien apostó por él en el Eibar y ahora a sus 33 años ha visto en él la solución inmediata y contrastada para afrontar la nueva temporada. Llega portero al Español porque el portero se le ha ido al Barça, y en el Barça, después de fichar a Joan García, de lo que se habla es de Nico Williams, Santiago Valle. Sí, con el que hay un acuerdo cerrado para su fichaje, con él. Falta pagar la cláusula, falta hacerle espacio salarial. ¿Cómo va a hacer este espacio salarial el Barça? Pues incluyendo en el cierre del ejercicio económico la operación de los asientos VIP, esto es una venta de activos valorada en 100 millones de euros, y además con ventas e ingresos de jugadores descartados. Por ejemplo, Ansu Fati, Pablo Torre, Iñaki Peña, Ter Stegen, ahora que ha fichado a Joan García. Con esto, el Barça llegará al 1-1 y podrá hacer 2 fichajes, como dijo ayer Joan Laporta ante el Senado del Barça. El fet d'estar a la regla 1-1 ens permet fitxar amb normalitat. Estar en el margen del 1-1 nos permite fichar y no estar intervenidos. Tot el que cal. Estamos haciéndolo todo para seguir en el 1-1 y es más, estamos a punto de hacer un fichaje inminente y otro que nos hace mucha ilusión. Estem molt il·lusionats amb la seva incorporació. No hace falta ser Einstein para saber que el mensaje está claro hacia Nico Williams. Además, salida importante del Celta hacia la Premier. El fútbol británico paga 25 millones por Fer López. Paula Montes, cuéntanos. Y otra vez los Wolves y con Jorge Méndez como protagonista. Fer López, una de las mayores promesas de la cantera del Celta, jugará en la Liga Inglesa tras el acuerdo alcanzado entre el club vigués y los británicos, que pagarán 23 millones de euros fijos más 2 en variables. Allí se va a reencontrar con Larsen, al que también vendió el Celta la pasada campaña. Por el momento, 3 altas en Vigo y la baja de Fer López. Vamos ahora a Sevilla, en donde en las últimas horas ha hablado el máximo accionista del Nido, Fran Ronquillo. Muy buenas. Hola, Paco Jo, muy buenas. Sí, después de 2 meses toca escuchar al presidente, que no comparecía desde el 14 de abril, día en el que presentó a Joaquín Caparrós como entrenador. Por cierto, Caparrós nombrado por el Consejo presidente de honor del Sevilla Fútbol Club. En cuanto a Del Nido Carrasco, el actual presidente del Consejo ha reconocido ser el máximo responsable de la peor temporada de la historia contemporánea del Sevilla, pero no dimite. Cree que está capacitado para darle la vuelta a la situación y mucho menos se va a doblegar a las amenazas, insultos y protestas que ha venido recibiendo en todo este tiempo. Y he estado en el Consejo de los 2 últimos años y el presidiendo el Consejo de la peor temporada de los últimos 25. El que me conoce sabe que no van a doblegar mi voluntad porque me amenacen, porque me amedrenten, porque además todas esas actitudes son constitutivas de delito. El día que crea que no estoy capacitado para hacer lo que hago, independientemente de que la temporada pasada, como digo, ha sido muy mala, pues lo dejaré, pero no porque la gente me amenace o me extorsione o me diga que me va a pegar cuando vaya por la calle. Mensaje del presidente del Nido. Muy rápido el resto, nombres propios. Iker Muniain y su futuro. Noticia en Bilbao, Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, todo apunta a que deja el San Lorenzo de Almagro, parece claro. La duda es si busca otro club, posiblemente fuera de Argentina, o si deja el fútbol. En un principio no volvería a la Liga Española, por lo menos a Primera División. Ya dijo en su momento que no se iba a enfrentar al Athletic. Que se ha hablado de una rueda de prensa mañana a las 13 horas en Buenos Aires, serían sobre las 6 de la tarde aquí en España, pero no está confirmado. Quizás un comunicado, mañana lo sabremos. Eso de mercado, de competición. Tenemos árbitro del Oviedo Mirandés, del partido del ascenso de la Primera del sábado. Laura Longueira, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Sesma será el encargado de impartir justicia y en el bar le acompañará Aitor Gorostegui y Fernández Ortega. En su segunda temporada en la categoría de plata, el riojano arbitrará el partido más trascendental. Casualmente ya pitó el último choque liguero entre ambos de la jornada 30ª en Miranda de Ebro y que acabó con victoria 1-0 para los de Lichi, que cuentan con un balance
balance de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, mientras que los asturianos nunca han ganado con Sesma en el campo. 2 empates y la mencionada derrota. Además, en las selecciones ya conocemos nuestro rival en la Eurocopa Sub-21. Tenemos partido de la Sub-19, todo tuyo, Diego Machuca. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jole. Inglaterra y Ethan Nwaneri de Harvey Elliott será la contrincante de la rojita en los cuartos de final de este Europeo Sub-21. La selección inglesa quedó segunda de su grupo por detrás de Alemania, mientras que España fue primera del suyo. El encuentro se jugará el próximo sábado 21 de junio. Y la Sub-19, esta tarde a las 7 buscará sellar la primera posición del grupo contra una selección de Montenegro que ha perdido sus 2 partidos en esta competición. De momento los de Paco Gallardo están invictos con victorias sobre Dinamarca y Rumanía. Y ya que estamos de selecciones, la femenina comienza hoy la concentración para la Euro, aunque sin las jugadoras del Barça. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las 10 internacionales del equipo azulgrana tienen libre hasta el domingo por la disputa de la Copa de la Reina, así que hoy a las 7:30 llega la primera tanda, las primeras 13 internacionales para empezar a preparar la Eurocopa de Suiza. Y entre las que llegan hoy, una de las capitanas, Olga Carmona, que ya oficial es nueva futbolista del Paris Saint-Germain hasta 2028. Al polideportivo. 3 rápidas de baloncesto. Comienza hoy el Eurobásquet femenino en Alemania. Jugamos contra Gran Bretaña. Marta Casas, buenas tardes. Ha llegado el día. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. España se estrena en el Eurobásquet a las 5:15 contra la Gran Bretaña de Ana Montañán, a priori el rival más débil de un grupo en el que también están Alemania y Suecia. Solo 3 jugadoras repiten de la plata de 2023, una selección renovada, Alba Torrens capitana, un grupo joven con talentos como Illana Martín o Aguafam que se estrenan en un gran torneo con la selección. España debe quedar entre los 2 primeros para superar la fase de grupos. A las 5:15 el debut contra Gran Bretaña. Además estamos en la previa del comienzo de la final ACB entre Real Madrid y Valencia. Frank Guaita, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Se repite la final de 2017. El Real Madrid parte como favorito, además con ese plus de credibilidad que supone haber tumbado a Unicaja, pero con menos descanso en las piernas. El Valencia espera rival desde que eliminara a Tenerife. Ha tenido 3 días más para recuperarse. Los 2 primeros de la serie, viernes y domingo en Madrid. Además, en la NBA podríamos tener campeón esta madrugada, Javi Blanco. Los Thunder tienen el primer match ball. Si ganan, se proclamarán campeones de la NBA. En caso de perder hoy en Indianápolis, se jugaría el 7º y decisivo encuentro en la madrugada del domingo al lunes en Oklahoma. La gran duda ahora mismo es si va a jugar Tyrese Haliburton, la estrella de los Pacers, que sufre una distensión en su pierna derecha. A partir de las 2:30 de la madrugada, 6º partido entre Oklahoma e Indiana, con 3-2 para los Thunder. Si ganan, el anillo tendrá dueño. Y hoy se juega el segundo partido de la final de fútbol sala entre Barça y Cartagena. Toni López. A las 9:30 en el Palau. El primero lo ganó el Barça, claramente superior a Jimby. Hoy segundo asalto también en la ciudad de Condal. La semana que viene la serie viaja a Cartagena. Y hoy también se decide la Liga Femenina a las 7:15 en Navalcarnero. Tercer y definitivo partido entre Futsi y Roldán. Y noticias de última hora con Mbappé y el Real Madrid como protagonista. Volvemos a Miami, Javier Herráez. Sí, informa el club en su página web que Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle un tratamiento. Así que Mbappé está en el hospital. Pues noticia de última hora que sirve Javier Herráez desde Miami. Mbappé hospitalizado para hacerle pruebas por su gastroenteritis. Las 3:20, hasta las 4 más en este Ser Deportivos. Ahora ampliamos esta noticia con Javier Herráez. Con Mbappé como noticia no buena en el Real Madrid. Ayer ya se perdía el partido, decían que no podía haber no salía ni de la habitación. Es evidente que la gastroenteritis es fuerte y por eso se le han llevado a hacerle pruebas en Miami. Esta semana, por cierto, Javier Tebas quería terminar con el Mundialito. Son declaraciones de antes de ayer. Mi objetivo es que no haya más mundiales de clubes. No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sitio, hacia un sector de clubes y de jugadores y sale de algún lado. Aquí no hay más dinero. A esto anoche respondió Florentino Pérez en DAZN antes del debut de su equipo, precisamente en el Mundial de Clubes. Tenemos nuevo entrenador, tenemos nuevos jugadores, estamos en una nueva competición que es muy bonita, como es el Mundial de Clubes, por la que hemos luchado muchas personas y que yo estoy seguro que va a ser un éxito y con esa ilusión venimos. Uno no quiere el Mundial de Clubes, el otro dice que es una competición muy bonita, que va a ser un éxito total. Va a haber un día en que Florentino y Tebas no puedan estar ni en el mismo continente, me temo. Eso sí, los dos, por ejemplo, pueden tener un objetivo común: recuperar un Balón de Oro para nuestro fútbol. Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal Rodri ayer en el City en el Mundial de Clubes? Pues te diría que protagonista en los 30 minutos que disputó contra el Wydad de Casablanca en el triunfo del Manchester City, en el estreno de los de Pep Guardiola, siendo en esa última media hora de juego que disputó protagonista y el ancla del City, pero todavía se le ve
falto de ritmo, quizá algo más impreciso en el pase de lo que nos tiene acostumbrados el Balón de Oro. También es verdad que las diferencias ahora mismo son abismales tras tantos meses sin competir, pero bueno, lideró en muchas ocasiones la presión alta del equipo, se dejó ver incluso también por la frontal del área, que es una zona que empezó en la que empezó a ubicarse mucho en los últimos meses antes de esa desgraciada lesión, pero poquito a poco va ganando ritmo el futbolista español del City. Sobre el Español dijo Guardiola que tiene que entrar poco a poco, que hay que ir dosificándole, y se dijo antes de la lesión que hubo oferta de ampliación de contrato a Rodri. Ampliar no amplió, ¿verdad, Montaño? No renovó, porque además pasó todo casi en el mismo momento de la lesión, los primeros rumores de ofertas de renovación, cuando justo él se lesiona en un partido contra el Arsenal, entre semana, juega contra el Inter de Milán, la final de la Champions, habló en la rueda de prensa previa y le preguntaron por una posible oferta de renovación, y ahí Rodri dijo que él no se planteaba renovar porque aún le quedaban 2 años más de contrato hasta 2027, y que estaba muy contento en el City, que era el club en el que estaba ganando trofeos, en el que todavía no había sido Balón de Oro, pero que estaba ahí luchando ya y entre uno de los grandes favoritos, y que no se planteaba ampliar su contrato en ese momento porque estaba contento y feliz. Pero lo que se informaba en Inglaterra es que la intención del City era situarlo en el primer escalón salarial junto a Haaland y De Bruyne. ¿Qué pasa? Que De Bruyne se ha ido, es uno de los grandes salarios que se ha quitado encima, y Haaland todo lo contrario, renovó hasta 2034, ganando más de 500.000 libras semanales, por lo que se publica en Inglaterra que estaba llevándose el noruego, pero a Rodri querían situarlo ahí, casi duplicarle el salario, pues después de todo lo que había mejorado y la importancia que había adquirido en este Manchester City. Solo digo una cosa, de los 30 minutos que jugó ayer Rodrigo en el City, estaba pendiente mucha gente en Inglaterra y estaba pendiente alguna gente en la planta noble del Estadio Santiago Bernabéu. Ya a buen entendedor, pues eso, pocas palabras bastan. Gracias, Montaño, un abrazo. Y te diré, Paco Jo, perdona, que yo solo pongo el dato de que Rodri termina contrato 2027 y Guardiola también termina en 2027. Es un dato bastante interesante. Un abrazo. Un abrazo, Paco Jo. En el mercado del Real Madrid aparecen novedades en el lateral izquierdo. Venimos contando que la operación Carreras se complica y vuelve a surgir otra de las opciones. Antomeana, buenas tardes. Sí, el de Grimaldo, porque lo de Carreras sigue parado. El entorno del jugador no ha respondido hoy a la llamada de Ser Deportivos, pero desde Portugal insisten que las diferencias económicas entre Real Madrid y Benfica permanecen, y aunque el jugador quiere vestir de blanco, estamos ya a casi pocas horas de la segunda jornada del torneo para el Madrid y no hay acuerdo. Eso hace que Grimaldo no pierda la esperanza de jugar en el Madrid. Lo que está confirmado es que Grimaldo quiere salir sí o sí del Leverkusen, quiere dejar la Bundesliga, maneja ofertas de la Premier, no muy potentes, pero son ofertas de la Premier según nos cuentan en privado. A él le seducen obviamente las 3 opciones de la Liga Española, Madrid, Atlético y Real Madrid, y si falla lo de Carreras, él está confiado en que Xabi Alonso le vuelva a llamar. Sin ofertas por Ferland Mendy, el puesto de Fran García como mucho será suplente. No se plantea el Madrid que Fran García sea lateral titular toda la temporada, y por eso hace falta un lateral izquierdo. Habéis contado, Montaño y tú, que la operación clave es la del 5, la del mediocentro, pero buscando lateral izquierdo sin acuerdo por Carreras, no se cierra la puerta de Grimaldo, al menos desde el lado de Grimaldo. Bueno, pues cuidado con esa puerta que permanece entreabierta en el Real Madrid. Sí, ha dicho Antón que tiene 3 opciones: Madrid, Atlético y Real. Claro, porque lo ha dicho bien, la opción principal es la del Real Madrid, que es la que quiere Grimaldo. Gracias, Antón. A ti. Y en el hueco de las noticias de cada día tenemos una relacionada con Juan Cruz, el jugador del Lega, que tiene varios equipos tras de sí y un problema para salir del equipo al que pertenece, Óscar Ejido. El titular es que Juan Cruz ha hablado con Andrés Pardo, el director deportivo del Lega, le ha pedido salir del club, pero ojo porque el verano pasado Juan firmó 4 años con una cláusula de 20 millones de euros, pero al bajar a segunda, la ficha le ha bajado al 50% y la cláusula también le ha bajado a la mitad y ahora es de 10 millones de euros. Pero aparte de lo firmado, me cuentan que Juan Cruz llegó a un acuerdo con Chema Indias, el anterior director deportivo del Lega, de que si aparecía un equipo con 4 o 5 millones, el Leganés iba a sentar a negociar por esa cantidad la salida del extremo sevillano. Se han interesado por Juan Cruz 5 equipos: Rayo, Girona, Celta, Español y Mallorca, pero sobre ese pacto, a mí en el Leganés, cuando pregunto, me niegan este acuerdo verbal y se remiten a que lo que hay firmado, a que lo que está firmado es lo que vale. Y en el contrato no pone nada de eso, así que no hay nada por escrito. Así las cosas, la idea por parte del jugador es tener ese tema resuelto a ser posible antes de que empiece la pretemporada, que va a ser el día 2-3 de julio. Al Rayo Vallecano le encanta. Y ahora, antes de consultar lo del Madrid o del Atleti en Estados Unidos, lo de la consulta de mañana. Muy buenas, soy
Javier Fernández, alias Nutriligero en Instagram, nutricionista deportivo. Y este viernes paso consulta en Ser Deportivos para responder a todas vuestras dudas y propósitos con la alimentación de este año. Como siempre, mantenemos horario 4 menos cuarto. Podéis dejar vuestra consulta con un audio WhatsApp en el 680 50 50 80 o por Instagram respondiendo a la story de la cadena SER. El viernes te escucho y te respondo en antena. Pues nada, mañana escuchamos a Javi Fernández. Ahora vamos a escuchar el análisis sobre el Madrid. Sintonía del Mundial de Fútbol ha sido nombrar Xabi Alonso el rock and roll y nosotros reunir todo el rock and roll que tenemos en Ser Deportivos para analizar. Antonio Romero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Tiene ligero retardo, Antonio Romero. Vamos a ver si podemos solucionar y que tenga un poquito menos. Tomás Roncero, hola Tommy, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás, amigo? Voy a empezar por ti. ¿Qué te pareció lo de ayer, Tommy? Pues bastante decepcionante. Yo creo que cuando hablamos del estreno de un entrenador con las expectativas que ha levantado Xabi Alonso, con los fichajes, Jaisen y Alexander Arnold, que son dos fichajazos en teoría, cuando ves un mundial nuevo de estreno con 60.000 norteamericanos con la camiseta del Real Madrid, pues hombre, esperas algo más. Sinceramente, ya sé que me dirán atenuantes, han estado 2 semanas de vacaciones, vienen con una temporada de más de 60 partidos, hacía un calor demoledor a las 3 de la tarde, me da, si todo eso me lo conozco, pero por ejemplo la segunda parte, desde que salió Güler y reordenó el equipo, se dio otra actitud, otra ganas, otra ambición que no vimos en la primera, y yo por eso a mí la primera parte me dejó muy tocado, sinceramente, porque lo vi como muy, o sea, como un equipo pasivo, o sea, como que estaban todavía con el jet lag del final de la era Ancelotti, que era un equipo que parecía que no estaba. Entonces, sinceramente, yo no sé por qué salieron con esa actitud. Luego cambiaron algo, pero ya fue tarde. Bueno, un empate que estamos en el partido, te digo que lo doy por bueno, porque podía incluso haberse peor. Entre Hausen y Trent Alexander-Arnold, los dos que debutaban además de Xabi Alonso en el banquillo, yo creo que dieron unas impresiones bastante diferentes, ¿no, Tommy? Sí, Hausen se nota que va a ser un jugadorazo. Yo creo que va a ser un fichaje de época. Va a ser un central. No te voy a decir porque eso es casi imposible de comparar, pero la salida de balón me recuerda a la que hacía Fernando Hierro, en su momento Sergio Ramos. Tiene autoridad, no se corta, rompe líneas con una seguridad en sí mismo increíble. De hecho, incluso tiene exceso de confianza, porque un balón que perdió puede costar un gol, pero es porque tiene tanta confianza en sí mismo que, aunque tenga 20 años, parece que juega de hace 10 años en el Madrid. A mí me encanta, ese creo que es un fichaje que está testado. Y sin embargo, Trent, como le gusta al que le llamemos, pues hombre, yo le he visto en el Liverpool ser una máquina cuando ataque, cuando sube, pero sinceramente ayer, quitando una jugada en la segunda parte que rompió una línea y abrió a la derecha y parecía algo, es que no le vi más. Y hablamos de 60 minutos que estuvo en el campo. Quiero pensar que, claro, lleva pocos días, se tiene que adaptar. Todo el mundo me dice, joder, Tamás, que lleva unos entrenamientos solo y en la vida hay que tener paciencia. Vale, paciencia. Pero estamos hablando de lo que pasó ayer. Y yo no puedo engañarme ni a mí mismo ni a los demás. Entonces yo, ayer, Trent, debut con más sombras que luces, Hausen muy bien. Yo Hausen creo que ahí el Madrid ha acertado el pleno. A Romero le voy a preguntar, Rodrigo Goes, la banda izquierda, el centro del campo poco creativo. Romero, después de este primer partido, ¿qué crees que está más en cuestión ahora mismo en el Real Madrid, aunque sea prontito? Hay que estar tranquilos. Yo creo que hay que estar tranquilos porque era muy complicado, que yo te lo dije ayer. Yo creo que lo que más se tenía que ver es el compromiso. Se vio más compromiso en la segunda parte que en la primera parte. Estoy de acuerdo con lo de Tomás. Lo de Trent me sorprendió un poco porque si tiene que venir alguien a intentar romperla desde el primer día, esos son los dos fichajes. Estuvo bastante mejor el chaval, el central español. Y sobre la pregunta de Rodrigo, pues Rodrigo tuvo una en la banda derecha y el resto estuvo desaparecido en combate. Jugó en el 4-3-3 y luego le sacó por Brahim, es decir, made in Carlo Ancelotti. Y lo que vimos en la segunda parte es que si a Güler le mete en el centro del campo, pues parece que es ese centrocampista en el que Xabi Alonso tiene puestas bastantes esperanzas para que haga algo diferente en el centro del campo, que es lo que le falta al Real Madrid. El resto, pues Rodrigo fue el Rodrigo de la pasada temporada, Vinicius fue el Vinicius, quitando un ratito en el arranque de la segunda parte, el Vinicius del final de la temporada pasada, y lo único que para mí fue un cambio real porque te faltó un delantero centro y en vez de hacer un invento metiste el delantero centro de la cantera. En eso sí, Xabi Alonso se distanció un poquito de Ancelotti, ¿no? Fuera de eso, de los nombres, al equipo, Romero, ¿le notaste algo diferente? ¿Hay algún sello que se pueda ver de Xabi Alonso en el primer partido?
Pues quieres que te diga que sí. Tú lo que me estás buscando. No. Sí. Yo te estoy buscando que digas lo que tú quieras. Mira, pues no. Realmente ayer no. No, porque no vi presión alta. Vi un inicio de presión alta al principio, porque Gonzalo tenía ganas de correr y de presionar arriba, pero luego nos explicó Xabi Alonso, pregunta de la cadena SER en rueda de prensa, de que no era un partido para jugar con esa presión alta que él imagina para el equipo en el resto de la temporada, por lo menos durante gran parte de los partidos. Bellingham jugó en la misma posición en la que estaba con Carlo Ancelotti, quizá un poquito más centrado y quizá tirándose menos a las bandas, pero era la misma posición. Rodrigo jugó donde jugó e incluso tuvo dos detalles que si nos lo cuentan antes de la temporada, pues no nos lo creemos. Cuando hubo un problema en el central, me echó a Tchouaméni del central, y cuando hubo un problema en el lateral, aunque está aquí Fortea, pues tiró de Lucas Vázquez. O sea que si tengo que ser, aunque tú buscas una respuesta contraria, si tengo que ser honesto con lo que vi, la respuesta es no. No, yo busco la respuesta que tú quieras darme. Roncero, ¿quién necesita mejorar urgentemente en este Real Madrid para ver el Real Madrid que el madridista quiere ver? Bueno, primero, efectivamente, lo de la famosa presión alta es lo que todo el madridista ha imaginado con Xabi Alonso, que es lo que este último año no consiguió Ancelotti. ¿Por qué? Porque los equipos que ahora mismo están ganando, el PSG o el Barça de la Liga Española, hacen una presión alta que desarma a los rivales. Si tú estás contemplativo y mirando, por mucha calidad individual que tengas, ahora mismo es muy difícil tumbar a los rivales que están también organizados tácticamente en ese sentido. Y luego hay dos individualidades que me preocupan sinceramente, y les admiro a los dos, pero no aparecen ellos. Uno, Vinicius, como dice Antonio, quitando dos chispazos en la segunda parte, no la pide como antes, no busca el espacio libre, la pide al pie, le veo que no se emociona, le veo que está como pasivo, casi es como acabó la temporada pasada, no parece él. Y luego Bellingham, es que Bellingham el primer año nos deslumbró tanto, ya sé que la posición era más adelantada, que Ancelotti le encontró un hueco magnífico por detrás de Rodrigo y Vinicius, y como media punta llegando al área, pues tiene 23 goles, pero es que yo ayer Bellingham, es que así no tocó ni la pelota. Se supone que es un centrocampista que tiene que entrar en la generación de juego. ¿Y cuántas jugadas hizo de peligro? ¿Cuántos desmarques tiró? Es que nada, o sea, yo Bellingham, no sé si es un problema físico, que puede ser, se tiene que operar del hombro después del Mundial, a lo mejor está con el freno de mano echado, pero hablamos de dos individualidades que cuando han estado en forma, rompen con la pana y hacen que el Madrid gane partidos de manera increíble. Pues es que es una rémora. Y menos mal ayer, lo ha referido Antonio, que salió Gonzalo. Si no sale el chaval de la cantera ayer, te digo yo que el madridista, para irse a cenar, se hubiera llevado a la boca muy pocos platos para irse tranquilo a la cama. Menos mal que Gonzalo demostró, y lo mantengo y lo dije antes del partido, que para mí yo debería quedarse en la primera plantilla como suplente directo de Kylian Mbappé. Parece que está preparado, es un killer de área. No voy a decir que sea Joselu, pero es lo más parecido a Joselu, y para buscar en el mercado una medianía, yo apostaría por el chaval. Yo me quedaría con Gonzalo en el equipo, porque creo que vale sinceramente para esa posición, pero el resto evidentemente he dejado muchas dudas, y a ver con el Pachuca si en 4 días más de entrenamiento consigue Xabi Alonso que se ilusione un poco el personal, porque si no la cosa va a empezar rarita. Vale, y cierro con Romero desde Miami para que nos cuente desde dentro lo de Modric. Aquí no le voy a preguntar, para que luego no diga que voy buscando una respuesta. Quiero que cuentes cómo viviste lo que se vivió en el campo. Bueno, pues se vivió Modric leyenda. O sea, yo aluciné, llevo siguiendo a Modric desde que está en el Real Madrid. En los últimos 2 años prácticamente es despedido de todos los campos por la gente del Real Madrid, y la que es en ese momento el equipo contrario puesto en pie y gritando Modric, Modric, y eso aquí ayer se volvió a reproducir con la afición del Real Madrid, que era mucha, y con la afición del equipo del Al Hilal, que también era mucha. Y la verdad que a mí hubo una cosa que no me gustó, Paco Jo, la conté en Carrusel. Yo creo que lo de Modric es una situación anómala. Yo tengo la sensación, no es información, pero tengo la sensación de que Xabi Alonso tenía ganas de haberle metido un poquito antes en el partido, pero el partido iba como iba, y si Modric se la clava por la escuadra, el debate de hoy que arrancas tú sobre Deportivos es por qué coño el Real Madrid no ha renovado a Luka Modric si quiere un pelotero en el centro del campo. Y creo que ese debate va a estar durante todo el Mundial y se quiere evitar en la medida de lo posible. Yo ver a Modric 40 minutos en la grada calentando a mí no me gustó, y luego no tuvo, en lo futbolístico no tuvo tiempo para hacer nada dentro del campo, pero que es una leyenda es evidente, que es el mejor centrocampista creador que sigue habiendo ahora mismo en la plantilla del Real Madrid, es evidente, y creo que es ahora mismo también un problema. Y luego me queda la duda si el penalti no lo quiso tirar o no está entre los lanzadores, porque para que lo tire Valverde lo tire Luka Modric. Si yo soy entrenador, y eso que Modric ha fallado muchos, si yo soy entrenador, prefiero que lo tire Modric. Estoy seguro de que sí. Pero bueno, eso ya es una cosa de consumo interno en el Real Madrid. Próxima estación Pachuca.
veremos cuánto mejora, que tiene que mejorar bastante este proyecto de Xabi Alonso. Chicos, Roncero, Romero, gracias por contarlo. Un abrazo. Venga, cuídate. Un abrazo a todos. Hasta luego. Voy a cerrar en Miami con lo de Mbappé, con la noticia de última hora que contaba Javier Herráez, con el ingreso en un hospital de Kylian Mbappé para que le hagan pruebas sobre la gastroenteritis. Lo que pasa es que es tan así la cosa que el Real Madrid, el Mundial de Clubes, no van a informar siquiera en el hospital en donde está Herráez. Sí, fue ayer cuando se le ingresó a Mbappé. Ayer tuvimos la oportunidad de ver la llegada del Real Madrid y en el vídeo que mandamos, o que mandé al grupo de la cadena SER, no se veía a Mbappé. O sea, yo entendía que se había quedado en el hotel recuperándose, porque claro, cuando tienes una gastroenteritis lo que tienes que hacer es hidratarte, ¿no? Pero bueno, los médicos del club, con buen tino, le han llevado al hospital, le llevaron ayer por la tarde. Es decir, que cuando el Madrid estaba jugando, Mbappé ya estaba en el hospital y no se va a informar de ese hospital, dice el Madrid, que por seguridad. No sé qué seguridad será esa, simplemente, bueno, pues que se recupere, que es lo que importa. Si aquí da igual que haya una cámara a la puerta o no, 5, si aquí lo que importa es la persona. Es una gastroenteritis por la que todos hemos pasado, que se recupere lo antes posible y que cuando pueda estar a disposición de Xabi Alonso, pues que esté, ¿no? Ayer habría jugado de inicio, lo hizo Gonzalo. Me alegro mucho por el chaval, muchísimo. Le he visto este año y el pasado en el Castilla, a él y a Víctor Muñoz, que son para mí los dos, y Yusi. Yo meto ahí a esos 3 jugadores y me parece que haría bien Xabi Alonso en dar bola a los 3, porque el resto es que están tiesos. O sea, es que la realidad es que ves a Bellingham y te da pena porque es un jugador buenísimo, pero es que ya no puede, tiene que haberse operado hace un año y eso el Madrid lo está pagando. Yo insisto, como te dije ayer, hace una semana y hace 20 días, a este Xabi Alonso, entrenador, le hace falta un Xabi Alonso jugador. Y a partir de ahí, el Madrid puede crecer. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos pendientes de Mbappé, pero solo digo una cosa. Si una gastroenteritis acaba en pruebas en un hospital, el próximo partido Mbappé seguro que no lo juega con el Real Madrid en cuarto. No, la primera fase, olvídate. Seguro, o sea, pero 100%. Gracias, Javi. La primera fase no la va a jugar. Un abrazo, chao. Estamos pendientes, hasta luego. Eso del Real Madrid. Vamos con el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid, como decíamos, juega hoy. A las 12 de la noche, hora del larguero, segundo partido del Mundial de Clubes ante el Seattle Sander. Así que nos vamos a Seattle, donde está el Atleti, tras una jornada, digamos, cargadita, Tala. Así es, jornada intensa, la que tuvo en el día de ayer el equipo rojiblanco, que se ejercitó a las 9:30, tempranito, en Los Ángeles, en el Coliseum Memorial, donde viene siendo el cuartel general de los rojiblancos. Y luego, posteriormente, a la hora de comer, viaje hasta Seattle. Conocieron el Lumen Field, aunque es verdad que no se ejercitaron allí, pero comparecieron en rueda de prensa los protagonistas. Viaje sin contratiempos y con las ganas de demostrar que lo que ocurrió el primer día contra el equipo de Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, fue un accidente. De ahí que el equipo esté muy concienciado de que tiene que hacer un gran partido. Se vislumbran cambios prácticamente en todas las líneas. Va a entrar uno de los capitanes, Josema Jiménez, en lugar de Clement Lenglet. Va a entrar Coque por un desacertado Samulino, que no ni mucho menos cuajó un buen partido en su debut en esta Copa del Mundo de Clubes. Y va a entrar Alexander Sorloth, que se había perdido los primeros partidos porque fue de los últimos en llegar a la concentración americana y le va a quitar el sitio a Antoine Griezmann. Más o menos esa es la hoja de ruta de un Atlético de Madrid que se juega hoy a las 12 de la noche hora española, a las 3 de la tarde en Seattle. Gran parte de sus opciones de seguir vivo en este campeonato del mundo de clubes. Gracias, Tala. Pues vamos a rescatar más de protagonistas, porque además del Cholo, que hemos escuchado al comienzo de este Ser Deportivos, en las últimas horas han hablado otros que saben que se juegan hoy, podemos decir, una final. También en Seattle. Cuéntanos, Pedro Fullana. La plantilla tiene claro, Paco Jo, que hay que pasar página de lo sucedido frente al Paris Saint-Germain y que ya no se puede fallar hoy en el Lumen Field de Seattle. Todo pasa por ganar y es un poco el mensaje que hemos ido escuchando en estos días cuando hemos hablado con los jugadores del Atlético de Madrid desde que acabó el primer partido. En la previa ha sido turno para Julián Álvarez, que habla así del encuentro y de las opciones del Atlético de Madrid. Bueno, todavía sigue dependiendo de nosotros, confiamos en nosotros, hemos estado trabajando en estos días para, como dije recién, hacer un gran partido mañana. Sabemos que tiene buenos jugadores, pero nos enfocamos más que nada en lo nuestro, en mejorar las cosas que tenemos para mejorar. Y nada, va a ser un partido difícil, pero como todos los
los que son de un mundial o esta clase de competiciones, así que quedó demostrado que todos los partidos son difíciles, sea los equipos del continente que sean, de la liga que sean, son partidos difíciles y más en una competición como esta. Lo más importante es sumar los 3 puntos y después veremos la fecha que sigue, ganar también, pero lo importante es ganar. El encuentro a las 12 de la noche en España, a las 3 de la tarde aquí en Seattle, con una mejor temperatura porque se esperan 20 grados a la hora del partido. Bueno, pues a esa hora sí que mola jugar y con esa temperatura un poquito más. Gracias, Fullana, gracias, Talavera, y ahora vamos a pulsar la temperatura de la NBA. Seguimos en Estados Unidos en solo un minuto. Vamos con el análisis de la NBA que hacemos todos los jueves en este Ser Deportivos, que hoy sinceramente nos daría para podcast de Play Basket completo. Pero bueno, gran José Manuel Calderón. Hola, Calde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto de bombazo es la venta de los Lakers? De 1 a 10, ¿dónde lo pones tú? Pues en 10, ¿no? Que son los billions, con B, ¿no? Que se ha vendido. Los 10 de los 10 billions, como dice Calde. Son muchas, últimamente las franquicias que están cambiando de propietarios en la NBA. ¿Hay un porqué, José? ¿Así intuyes tú algo? Bueno, yo creo que hay que pensar que cuando he visto por cuánto lo compró el padre de Jenny Bass, que fue por 67 millones, pues yo creo que no hay nada más que darle muchas más vueltas. No. Realmente creo que le ha sacado lo suficiente como para decir, bueno, es el momento que hay gente que quiere comprar, ¿no? Y entrar y estar dentro de este mundo. No parece mal negocio, de 67 millones a 10.000 millones. Me parece el negocio del siglo, la verdad. Mal Walter se llama el nuevo dueño, que es dueño de los Dodgers de béisbol, tiene parte del Chelsea, de las Spurs de la WNBA. Que una franquicia caiga en manos de alguien al que le gusta el deporte, ¿cuánto ayuda a José así a priori a esa franquicia? Yo creo que es bueno, y sobre todo él, ¿no? Por este propietario en particular, porque nunca sabes lo que puede pasar, y en la NBA es muy importante el tipo de propietario, sabéis que hay los impuestos, quién gasta, quién no gasta, si quieres pasarte, si no quieres pasarte. A priori es un propietario que en los Dodgers es el equipo que más dinero gasta en todo el béisbol, o sea que lo lógico es que sea positivo para la NBA y para esa franquicia, porque bueno, vas a tener un propietario dispuesto a gastar ese dinero en contratos para jugadores, ¿no? Pues estará Luka Doncic y LeBron James de los más felices, ¿no? Me imagino que sí. Pero bueno, yo creo que cuando ya estás con otros propietarios, siempre los cambios yo creo que cuestan, ¿no? Y coges cariño a la gente. Lo bueno es que no se van, que se quedan con un 15%, creo, si no me equivoco, que se irán dentro de lo que es el equipo, ¿no? Creo que también Magic Johnson va con él en el negocio, eso me suena haber leído en las últimas horas. Quiero decir que además va involucrado gente muy importante en la historia de los Lakers, que es una buena cosa, José. Sí, eso siempre es positivo. Además, yo creo que Magic ya es dueño de los Dodgers, de todos estos equipos. Él está siempre muy involucrado en este tipo de compras y seguramente pues sean parte de este grupo y de esta pedazo de compra, ¿no? Por esta cantidad de dinero en una liga que hace unos meses vendió los Boston por 6, ¿no? O por 6 y pico, 7. O sea que es una barbaridad, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de tu etapa en los Lakers? Te recuerdo yo con el 5 en la camiseta, ¿puede ser? ¿O ando de memoria regular? No, fue el 5, es el número que vistió mi padre. En aquel entonces pues no podía el 8 por Kobe, no recuerdo por qué, y era como darle un poco un homenaje a mi padre, ¿no? Y tuve esa oportunidad y bueno, pues cogí el 5 esos meses que estuve allí en Los Ángeles, ¿no? En ese pedazo de franquicia. Creo que coincidiste con Marceliño, creo que en todos los partidos que jugaste no fallaste un tiro libre, creo todo, porque esto ya es tirar de memoria así, de la mía. Puede ser, lo que pasa es que es verdad que fue con un rol totalmente distinto, ¿no? Estuve solo unos meses sabiendo que me iba a ir a otro equipo después. Era un equipo muy joven, ¿no? Con un Julius Randle, Ingram, Clarkson, todos estos jugadores que han sido luego All-Stars y que estuve con ellos allí en su temporada rookie y que fue una gozada, ¿no? El poder disfrutar de ellos en esa edad tan temprana. Has estado en muchas franquicias importantes tú. Los Lakers es una franquicia especialmente importante. ¿Se nota desde dentro que estás ante algo muy especial? Sí, yo no sé si tanto desde dentro, Paco Jo, como desde fuera. Es el ir a jugar con los Lakers de muchos pabellones, parece que eres tú el equipo de casa. O sea, es alucinante, bueno, pues la afición que tienen los Lakers en todo Estados Unidos, y yo creo que ahí es donde es la mayor diferencia, ¿no? Un nuevo dueño implica una nueva inversión. ¿Ves a unos Lakers más potentes a corto plazo? ¿Esto puede ser tan así como con la llegada de un nuevo dueño, ahora esto vamos a lo grande?
No, yo creo que no, porque en las reglas de la NBA eso es lo que no permite, ¿no? O sea, a corto plazo, o sea, esto puede ser que pueda llegar a pasar, pero sabes que para poder construir equipos y pasarte hay reglas y no por tener más puedes gastártelo el año que viene, como quien dice. Entonces, yo creo que es positivo, pero no va a ser algo súper rápido de que el año que viene puedan fichar a muchos jugadores porque las reglas no te lo permiten, ¿no? Vale, yo quiero que lo expliques tú, mejor que lo explique yo. Es el bombazo de las últimas horas, es que claro, comprar por 10.000 millones de euros una franquicia, un equipo, lo que sea, tiene que ser noticia no solo en el deporte, sino a nivel internacional, y esto es lo que ha pasado con los Lakers. Pero en las próximas horas puede haber otra noticia potente, porque es que esta madrugada hay un Pacers Thunder que yo no sé si ves que se acaba la final o esto es tirar una moneda al aire y ver si cae cara o cruz, porque es que no hay manera de hacer un pronóstico. A ver, yo creo que lo tiene, no sé, tengo la sensación de que Oklahoma ha pasado el peor momento y que llega muy bien. Estos dos últimos partidos ha jugado a un nivel altísimo. Encima los Pacers sin Haliburton o con un Haliburton no al 100%, creo que pueden sufrir más de la cuenta. No sé, yo tengo la sensación de que se acaba hoy, pero oye, como tú dices, creo que no ha acertado todavía ninguna porque sí, es alucinante la igualdad y estos últimos partidos, ¿no? En el quinto partido, por ejemplo, Oklahoma sacó su mejor versión, no solo de Shai, que también estuvo bien, tuvo a Jalen Williams, pero en un aspecto bestial, Hizo 40 puntos y cómo los hizo, ¿no? Al final del partido los dos estuvieron increíbles y la verdad que un jugadorazo, un chaval joven que va creciendo, que ya ha sido All-NBA este año y que tienen pareja de jugones, por decirlo de alguna forma, para rato, ¿no? Hablábamos de Haliburton, que es la estrella de los Pacers, que se lesionó en el quinto. Yo no sé si va a jugar esta noche. Sin él al 100%, Indiana pierde, no sé, el 70% de sus opciones. Sí, yo creo que pierde porque es importante. Cada vez que gana Indiana, Haliburton juega bien. Entonces, no tener a este jugador que, pues me cuesta verlo, ¿no? Me cuesta ver que sean capaces de ganar Oklahoma sin él al 100%, pero ya te digo, otras cosas o cosas más locas se han visto en estos playoffs y ojalá, para nosotros como aficionados, ojalá lleguen al séptimo y tengamos un partido más, ¿no? No sé cómo está haciendo en Estados Unidos, yo te cuento que esta serie es muy de palomitas en España, de que no hay mucha gente ni pro Indiana ni pro Oklahoma, entonces se sientan de madrugada y a disfrutar de lo que salga, José. Entonces se sientan de madrugada. Y ahí se va a quedar, ¿no? Ya tenemos... Sí, es verdad. O sea, yo creo que ha sido de muy buen baloncesto. Sí. Sí, adelante. Sí. Perdona, que digo que sí, no, ha sido una serie increíble lo que dices, no hay tanto fan probablemente como otras franquicias, pero el baloncesto y la competitividad está siendo alucinante. Y ahora responde largo, que tenemos un retardo muy, muy gordo y no te voy a hacer más preguntas. Fuera de la NBA, voy a cerrar el programa hablando del ACB, pero te pido opinión así de cómo ves la serie entre el Real Madrid y Valencia y qué te mola más de todo lo que se viene. Ahora tardaré un poco en responder, José. ¿Qué te mola más de todo lo que se viene? Bueno, pues realmente creo que ha sido una eliminatoria increíble o eso es lo que espero. Uno, por cómo llega el Valencia, está jugando a un nivel alucinante, ha ganado a Tenerife, un muy buen equipo, con un ritmo muy rápido, jugando vistoso y que creo que es totalmente un poco, probablemente lo contrario a lo que ha sido la serie Madrid-Unicaja. Así que nada, es verdad que el Madrid llega probablemente también en su mejor momento y espero ver una serie larga. A mí me gustaría que llegáramos lo más largo posible, dos equipazos en muy buena forma los dos y oye, vamos a disfrutar de baloncesto. Es muy apañado José Manuel Calderón, le dices que responda largo y ya entiende perfectamente que tiene que hacerlo porque las comunicaciones y el retardo en la línea es lo suficientemente amplio como para ya no poder hacer muchas más preguntas. José, te dejo descansar, la semana que viene analizamos ya el final de la NBA y vemos cómo va la serie de la final de la ACB. Un abrazo muy grande, ya tardaré otra vez en dar el abrazo, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos, lo siento, adiós. Hasta luego, son cosas de las comunicaciones. Hemos hablado de la NBA con José Manuel Calderón, insisto, hay dos noticias muy gordas, la compra de la franquicia de los Lakers por $10.000 millones y el posible final de la competición que puede ser esta madrugada, 2:30 de la madrugada, el partido entre Pacers y Thunder. Si ese partido lo gana Thunder, son campeones, se adjudican el anillo y si no, este fin de semana se jugaría el séptimo y definitivo partido en la NBA. Y le preguntaba sobre la serie del ACB, sobre la final, a José Manuel Calderón, porque vamos ahora a terminar este Ser Deportivos hablando de una cosa distinta de la final ACB.
Como os decía, mañana comienza la final del ACB, un Real Madrid-Valencia, el mejor de 5 partidos que tiene 1000 alicientes, y hoy hemos pensado detenernos unos minutitos en uno muy chulo para mí, el de dos jóvenes jugadores que tiene cada equipo que podrían ser perfectamente pues gran parte del futuro del baloncesto nacional español. Hugo González en el Real Madrid, Sergio de la Rea en Valencia Basket. Como lo mismo yo me paso de exagerado, he preferido consultar a alguien que sabe mucho más que yo. Luis Gil es el segundo de Escariolo en la selección. Hola Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Me estoy pasando de optimista? No, porque yo creo que diría que futuro ya presente prácticamente, porque claro, son dos jugadores que están jugando minutos importantes en los dos equipos que van a jugar la final de la Liga. Jugadores de 19 años, pues estamos hablando que son presentes ya. ¿Qué te mola más de Hugo González? Así, preguntándolo entre amigos. Bueno, pues su carácter, su capacidad de física, de intentar cambiar un partido desde la agresividad, desde la defensa, desde pues lo que diríamos de tener mucho carácter. Lo podemos poner con otra C diferente, ¿vale? Pero es un poco lo que tiene Hugo, ¿no? Y ese físico, ¿no? Que yo creo que impacta en el partido, impacta en el juego. ¿Y de Sergio de la Rea? Pues yo creo que también es una cosa parecida. Muy parecida, porque es un físico imponente para un jugador que juega en la posición de 1 o de 1-2, como juega él. Pero aparte yo creo que Sergio también es un jugador por la posición que juega, que tiene más, digamos, conocimiento en cuanto a toma de decisiones del juego, ¿no? En cuanto a que impacta en diferentes facetas del juego, tanto en las asistencias como en el rebote, como en la defensa, como en el tiro, casi con un 40% de tiros de 3. Yo creo que Sergio es un jugador que impacta en muchas facetas del juego. Son jugadores en progresión, pero son dos talentos brutales para la edad que tienen, ¿no, Luis? Sí, y yo lo que te digo, por un lado, el talento que tienen en cuanto a técnico-táctico, en su capacidad de conocer el juego y su técnica, pero también es impactante cómo tienen ese físico con la capacidad de poder jugar en equipos como el Madrid y como Valencia, con un nivel de Euroliga, ¿no? Porque los dos prácticamente son un nivel de Euroliga, aunque Valencia no la juegue. ¿Te parece que Sergio tiene más peso que Hugo ahora mismo en el equipo en donde está? ¿Un pelín más? Sí, sobre todo por la posición, ¿no? Porque tener ese peso en un jugador joven, en una posición en que tú diriges al resto, yo creo que, bueno, como es Pedro siempre apostando por el talento joven y tiene la capacidad y la toma de decisiones de poner a los jóvenes a jugar, yo creo que Sergio de la Rea, pues yo creo que ahora mismo, como tú dices, tiene algo más de impacto en el juego. ¿Y qué les dirías tú que falta por mejorar? Ya que quiero decir, para pulir dos diamantes que están en bruto, pero que ya brillan los dos. Bueno, yo al final con Hugo yo creo que pues bueno, y lo va mejorando poco a poco el tema del tiro, la consistencia en el tiro de 3, ¿no? Y yo creo que es un jugador que ahora mismo también yo creo que el manejo del balón, en poder tomar decisiones con el balón en la mano, ¿no? En no solamente terminar las acciones, sino en producir algo más para los demás, ¿no? Con el balón en las manos. Yo creo que ahí está su margen de mejora, que lo puede convertir en un jugador único y que yo creo que va a ir al draft y será un jugador con capacidad de poder estar incluso en la NBA, ¿no? Qué chulo que ante una final estemos hablando de dos talentos jóvenes del baloncesto nacional, es decir, que nos podamos detener en esto. Sí, yo creo que al final la generación que viene ahora es una generación, pues, estos niños que han ganado el campeonato del mundo, su 18, su 19, el campeonato de Europa y todo, yo creo que vuelve a haber una generación ilusionante para todo el baloncesto español. Y dirías, no sé si me paso, ¿vale? ¿Dirías que son jugadores para la absoluta ya mismo o esas cosas no me las puedes contar con el Eurobasket ahí a la vuelta de la esquina? Bueno, son jugadores yo creo que están en la órbita ya de la selección, ¿no? Pero lo que pasa es que todavía hay jugadores con muchísimo capacidad, talento y peso en la selección nacional, ¿no? Pero yo creo que Sergio y la Federación Española los tiene ahí en el radar para poder estar ahí en las puertas, ¿no? De poder estar trabajando para poder llegar a la selección nacional. Hablando de trabajo, tú no paras de trabajar, ¿no? No, bueno, también esto, como te he dicho siempre, para mí es mi hobby y entonces mi pasión, y el baloncesto no paro, pero lo comparto. Tú ya sabes que siempre intento compaginar trabajo también con un poco de disfrute con la familia. Pues nada, recién renovado en Palencia, equipo con el que jugó la Final Four de la Primera Federación, segundo seleccionador nacional. Nos vamos a ver en Chipre y en Letonia, pero creo que antes tiene compromisos exóticos este verano en donde Luis Gil no va a parar. Luis, muchísimas gracias por el análisis en Ser Deportivos. Un abrazo muy grande. Gracias a ti, Paco. Un abrazo grande. Nos vamos. Esta es la última canción que habla de nosotros dos. Nos vamos recordando dos noticias, una que hemos contado en este Ser Deportivos, otra acaba de suceder, yo la cuento ahora. La que acaba de suceder es de baloncesto también, es de la Euroliga, que acaba de confirmar que la próxima temporada tiene 20 equipos, no 18, es decir, 2 más, incorpora entre ellos a Valencia, lo cual es una gran noticia para el baloncesto español, no tan bueno que haya 20 equipos, porque comprimirá más el calendario de los equipos grandes la próxima temporada. Y la otra noticia, la contábamos a las 3:20 de la tarde, la hospitalización de Kylian Mbappé, que está pasando ahora mismo
últimos exámenes médicos en Miami después de esa gastroenteritis que le tiene a maltraer en los últimos días. Nos vamos, pero regresamos con más. A partir de las 8:30 volvemos en Hora 25 Deportes con Gallego y hoy a las 11:30 no hay larguero. Hay carrusel, contamos desde las 11:30 el partido del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 en este Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.